te va? haces, Te vuelvo a Esteban? saludar. Bueno, gracias por estar. Bueno, ¿qué viste todo esto? Dame tu mirada. Que el éxito no se perdona. ¿Cómo? El éxito no se perdona. Los mediocres no te perdonan el éxito. Lo que no pueden tener, te critican. Por ejemplo, cuando yo hice un acto en Mendoza, si no recuerdo mal, apareció una foto que yo estaba con un chaleco. Me acuerdo perfectamente. Toda la basura de la casta política salió a criticarme. Nosotros tenemos distintos tipos de actos. Tenemos actos que yo los llamo los recitales, que son convocatorias que oscilan entre 15.000 a 30.000 personas. Después están... Un tráiler. Un tráiler, ahí está. Y después están las caminatas. En las caminatas no uso chaleco. O sea, en los recitales usás chaleco. Sí. ¿Y hoy qué se sostiene por la mentira, Javier? La política. La política se sostiene por la mentira. La política se sostiene por la mentira, digamos, por la caja, por el soborno, por estar, digamos, comprando voluntades. Una vez contaste que estudiaste economía, o te empezó a interesar la economía por la hiperinflación de Alfonsín. En realidad antes. En realidad yo decidí ser economista a los 10 años. Sí. Cuando fue la crisis de la tablita cambiaria en el 81. Al ver la profunda redistribución del ingreso que se generó, y gente que de repente estaba bien pasó a estar mal y viceversa. Entonces ahí decidí ser economista, porque yo tengo que entender cómo funciona esto. Es una cuestión absolutamente material, o sea, solo guiada por intereses materiales. O sea, que elegí ser economista por las razones equivocadas. Pero me apasioné por la economía, por las razones correctas, en la hiperinflación de 1989, cuando el fracasado hiperinflacionario Chascomús tuvo que salir huyendo como una rata del poder 6 meses antes. Además, me pasó esto de ir al supermercado. ¿Y ahora vas al supermercado como aquel pequeño Milei? No, pero cuando fui en ese momento, vos sabés que todavía no estaban los códigos de barra. Justamente aparecieron después de eso. Había unas chicas que usaban guardapolvo y andaban con unas pistolas que remarcaban los precios. Claro, yo estaba en primer año de la facultad, estaba apoyado sobre el changuito, y vos sabés que yo decía, pero pasaban las chicas remarcando y la gente se tiraba arriba de la mercadería. Entonces digo, ¿cómo? Si están subiendo los precios, ¿cómo es que la gente se tira arriba de la mercadería? Porque van a seguir subiendo. Y, claro. Bueno, está bien, pero yo digo, estaba en primer año de la facultad. Está bien. O sea, todavía no sabía lo que eran los mecanismos de expectativas. O lo que estoy estudiando está mal, o soy un tonto y... Bueno, la solución de dignidad hizo que dejara el fútbol y me dedicara a estudiar. Fue tanto lo que me apasionó el tema inflacionario que yo escribí mi primer artículo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados a los 20 años. O sea, estaba obsesionado con el tema de la inflación. Y en ese artículo lo que hacía era, mediante un mecanismo de expectativas adaptativas, invertía la curva de oferta agregada y los sucesivos aumentos de demanda agregada por déficit fiscal financiado con emisión monetaria generaban inflación y caída del nivel de actividad. ¿Qué cantidad de votos necesitas para entrar al balotaje? Vos tenés todo calculado, sos un economista. Nosotros creemos... Sos muy meticuloso por lo que tengo entendido. Nosotros lo que estamos viendo hoy es que hay un equilibrio de tercios. Primero hay que desterrar la mentira que trata de imponer por la fuerza un grupo de mentirosos que están juntos por el cambio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando fue la elección del 2019, las PASO oficiaron de primera vuelta. Entonces, cuando se vio el tremendo número de Alberto Fernández de 48 contra el 31 de Macri, la gente se asustó y fue a la primera vuelta y votó mucho más y sacó el 41. Pero no tiene el 41. Porque eso trabajó como si fuera un balotaje. Entonces no tienen 41. Primera cosa, digo, que dejen de mentirle a la gente que dicen, no, porque le roban votos. Primero, tengo una pregunta. Vos, cuando digo, ¿tu voto es de alguien? Digo, de todo lo que estamos acá, ¿los votos son de alguien? Yo soy lo que creo que no, Javier. Vos sabés lo que yo pienso, pero hay mucha gente que cree que sí. O sea, no hay esclavos. O sea, para que digas que los votos son de A o de B. Primer punto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que no es cierto que Juntos por el Cargo tenga... ¿No tiene votos? No tiene los que dicen que tiene. Okay. Tendrán 31, 35, oscilarán en eso, pero no tienen 41. ¿Y cuál es tu expectativa de votos, Javier? Para un poco. Este es un primer punto. El segundo punto es, el Frente de Chorros la tiene complicadísima. Tiene un límite, tiene un techo. A ver, quien más votos tiene del Frente de Chorros, sin ninguna duda, es Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese caso, dada la imagen negativa que tiene un techo de 25. Para vos tiene un techo de 25. Exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Que vos estás prácticamente en algo que podría ser un equilibrio de tercios. ¿Y quién es el otro tercio?
Sos vos, decís vos. Nosotros, los liberales. Nosotros hoy técnicamente, en términos estadísticos, estamos debatiendo el ingreso a la segunda vuelta. ¿Y vos con qué creés que va a ser esa segunda vuelta? No me importa quién sea, le vamos a ganar igual. O sea, vos vas a ser presidente. Si entramos en segunda vuelta, vamos a ganar porque no soy yo solo. ¿Quiénes son? Contame. No, digo, somos un conjunto de personas que trabajamos en La Libertad Avanza. Es decir, nosotros fuimos a Córdoba y presentamos lo que se llama el Plan Motosierra. Sí. Y explicamos las tres reformas, las tres generaciones de reforma. Plan Motosierra. Exactamente. Sí. Y explicamos las reformas de primera generación, la de segunda y la de tercera generación. Las tres primeras, decímelas rápido, que te quiero preguntar sobre esto. Reforma del Estado, que va a implicar una brutal reducción de regulaciones. Argentina tiene cerca de 70.000 regulaciones. Profunda reducción del gasto público, yendo contra la obra pública, pasando del sistema de iniciativa privada a la chilena. Reducción, por ejemplo, de las transferencias discrecionales a provincia. Reducción, por ejemplo, de los subsidios económicos, recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos. Sí. ¿Sí? No solo eso, sino avanzar en la privatización de empresas. ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿Suben las tarifas si bajan los subsidios o no? Pero hay formas de hacer... A ver, pero hay formas de hacerlo donde, como vos lo que tenés que lograr es que el retorno de la inversión sea mayor que el costo de oportunidad del capital, que se llama WACC, técnicamente eso. Eso es, vos le tenés que mejorar el flujo de fondos a la empresa. Entonces vos, por ejemplo, le podés modificar, por ejemplo, el nivel de apalancamiento, de modo tal que puedan bajar el costo del capital, hacer que el WACC sea más bajo. Le podés reprogramar las inversiones, ¿sí? Le podés quitar impuestos a las tarifas, que es el 50%. Para que no lo trasladen a precio, decís vos. No, es que cuanto vos haces estas cosas, el precio que necesitas para que el negocio sea viable es mucho más bajo. O, por ejemplo, podés dar garantías sobre las inversiones que vas a hacer, en la deuda que vas a tomar, para que el costo de capital sea más bajo. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos planeado eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas. Nosotros, que eso está en un libro que se llama Política Económica contra Reloj, que dicho sea de paso, sí, de todos los que son candidatos, yo tengo 17 libros y hay un libro donde, por ejemplo, tengo desarrollado un plan de estabilización que se llama Política Económica contra Reloj. O sea, tenés equipo. No solo que tengo equipo, sino que tengo el programa y hasta lo tengo escrito y lo tengo actualizado. Sí. ¿Pero de qué me están hablando? Sí. O sea, ¿me comprendés? Mientras que lo otro te dice el plan integral, plan integral, plan integral. ¿Sí? Y plan integral y no tiene nada, porque para que quiero seguir con las cosas. Eso te iba a decir. Bien. Que sí, a ver, toma. Bueno, después, o sea, digamos, tenemos tenemos planeada la reforma tributaria para bajar los impuestos, la reforma laboral para hacer el mercado laboral flexible hacia adelante, llevándolo a un sistema de seguro de desempleo. Si el peronismo no te lo vota eso, Javier. Siempre lo vas a votar, quédate tranquilo porque... ¿Lo va a votar? No, o sea, porque esto va a ser en favor de la gente. ¿Y sabes quién nos va a apoyar a nosotros? La gente. Cuando vean la avalancha de votos, ¿sabes qué? Van a llamar al GPS y la gallega le va a decir, recalculando. ¿Cómo? ¿Recalculando? Claro, obvio, pero quiero seguir. A ver. Otra cosa que nos dice, que como es que nuestras propuestas no se pueden implementar. Sí. Fíjate la cantidad de estupideces que dicen respecto de la dolarización. Tenés... Bueno, nosotros, por ejemplo... Hoy vi unas zapatillas $300. Bueno, pará, porque eso es interesante. Fíjate eso. Eso dice que tengo razón. Sí. Bueno, nosotros hicimos, por ejemplo, en Mendoza, digamos, un día que había 20.000 personas, sí, el día del chaleco ese. Sí. Bueno, ahí ese día, por ejemplo, yo presenté el programa para dolarizar la economía argentina. No solo eso, sino que además en el Broadway hicimos un seminario que en 2 horas se anotaron 9.000 personas. Te das cuenta que el éxito no te lo perdonan. ¿A tus actos no llevas gente? ¡Va sola! Va sola. Entonces, ¿hay bondis? ¿Y de dónde lo voy a sacar los bondis? No sé, te pregunto. ¿Me entendés? No, porque en uno agarraron y dijeron que había bondis. Sí. Y sucede que era para el acto de Tucumán y eran bondis que después descubrieron que eran de La Matanza. Sí. O sea, pero no importa. ¿Tenés lo de las zapatillas? Si tenés las zapatillas, porque después nosotros hicimos un seminario en el Broadway que se llamó El fin de la inflación, que va a ser un libro mío que sale para la Feria del Libro en abril, que lo edita Planeta, ¿sí? Donde está ahí, digamos, la propuesta. Y es más, te voy a decir algo, Esteban. Sí. O sea, ¿va a ser tu libro 18? Sí. Entonces, fíjate esto, porque es interesante en todo este proceso de que empieza a discutir con distintos profesionales serios el tema de la dolarización, no con chantas. Me encuentro con un economista que se llama Emilio Campo, que escribió un libro con Nicolás Kachanowski, o sea, uno de los hijos de Juan Carlos Kachanowski, brillante economista que en paz descanse.
Y en ese contexto, él tiene una solución de dolarizar la economía, porque escribió un libro que se llama Dolarización. Yo también lo voy a presentar en la Universidad Austral. ¿Está convencido que hay que dolarizar? Definitivamente. 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 ¿Y sabes qué? Descubrí, por ejemplo, que la propuesta de Emilio Campo es mejor que la que teníamos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la nuestra demandaba 2 años y medio. ¿Y la de él cuánto? Como mucho 6 meses. ¿Te das cuenta que cuando se te abre la ventana de tiempo en política no es trivial? Y por eso prefiero ir con la solución de Emilio. Y no con la tuya. Obviamente. Por más que la nuestra sea más purista en términos teóricos. ¿Cómo te informás? Yo, digo, básicamente me informo vía las redes y voy y chequeo. Sé que estás hiperinformado, lo sé, me consta. Sí. Por las redes te informás. Yo me informo por las redes y chequeo. Y yo hago el chequeo, porque hay mucha mentira dando vuelta también. Sí, en Twitter. En... No, pero hay mentira por todos lados. Sí. O sea, digo, vas a un programa de televisión y mienten directamente también. Sí. Digo, yo he visto mentir directamente gente. ¿Qué le pareció el discurso de Alberto? Espantoso. ¿Cómo? Espantoso. Espantoso. Espantoso y yo creo que lamentablemente está mal asesorado. Porque él se puso a hablar de que Argentina crece más que China y una sarta de estupideces que la verdad que lo diga un presidente es grave. ¿Y por qué es grave? Porque, a ver, Argentina hoy tiene un PBI que es 1% menor al que teníamos 2011, ¿no? en el 2011. Con lo cual, en términos per cápita, Somos más estamos pobres. 13% abajo. No solo eso, Esteban, ¿sabes qué? Eso significa que somos más pobres. Obvio. Bien. Pero además tenés varios problemas más por los cuales somos más pobres también. Otro problema por el cual, digo, él está hablando de que crecemos más que China, cuando Argentina en realidad la actividad se frenó allá por junio, julio, agosto, la actividad se frenó. Por ejemplo, el estimador mensual de la actividad económica, que es una proxy del PBI, lleva 4 meses seguidos cayendo. Entonces, digo, Argentina está a nada de entrar en lo que llama técnicamente una recesión. Vos para tener una recesión necesitas 2 trimestres seguidos de caída. Si te estoy diciendo que tenés 4 meses seguidos de caída, estás en un problema. A ver, Argentina tiene un problema de una inflación del 100%. Tiene 45% de pobres, 10% de indigentes. Digo, ¿qué me venís a hablar? ¿De qué estás hablando? O sea, ¿Un atraso cambiario también o no? bueno, eso yo no hablo en términos de eso porque implica que entonces tenés que saber cuál es el precio de equilibrio. Yo entiendo que hay economistas Claro, que lo decía el mercado, si vos. fatalmente arrogantes o, puesto de otra manera, bastante ignorantes de decir semejante cosa. Sí, que el precio sea el del mercado. Que lo decía el mercado. Que lo sí. decida el mercado. ¿Y si lo decía el mercado, es peligroso? No, ¿cuándo ser libre fue peligroso? Lo que pasa es que la libertad no es para todos, ¿eh? A ver. No todos están dispuestos a hacerse cargo de la libertad. No todos están dispuestos a tomar los riesgos que implica ser libre. Cuando vos vas a la Universidad de Chicago hay una frase emblemática de Milton Friedman que dice: no existe tal cosa como los almuerzos gratis. ¿Dónde está inspirada esa frase de Milton Friedman? Judío polaco. En la Torá. ¿Por qué? Porque cuando el pescado era gratis, ¿te hacía acordar a qué? A Egipto. Tenías la comida gratis, pero eras esclavo. Entonces, ¿y cuál es el gran fraude? El costo de la gratuidad era altísimo. Exacto. Brutal. Exacto. En el fondo, ¿qué es el Estado? El Estado es un seguro. Sí. Y en realidad, vos pagás una prima por ese seguro, que son los impuestos, pero cuando llega el momento de responder, no responde. Porque a vos que te vendieron el Estado presente, el Estado te cuida. ¿Te acordás del Estado te cuida? Sí, claro. Si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, por el coronavirus hubiera tenido 30.000 muertos. Tuvo 130.000. La tasa de mortalidad, si la memoria no falla, fue 0,02%, ¿no? Bueno, digo, al margen de cómo le pifiaron los infectólogos y todas las aberraciones que hicieron y todas las cosas tremendas y el daño que le causaron a la sociedad. Pero fíjate esto, el Estado te cuida. ¿Y qué te cuidó? Nada. Por eso aquellas sociedades que son más libres son 8 veces más ricas que las reprimidas. Es más, en el formato convencional tienen 25 menos veces de pobre. Y en el formato extremo, 50 veces menos de pobre. Decime un país cercano. Yo entiendo que tus ideas son... muchas veces dijiste que eras anarco, ¿no? Sí, pero eso es filosóficamente. Bueno, por eso. Bueno, un país a seguir. Bueno, Dios, ¿querés un país modelo? Suiza. Suiza. Australia, Nueva Zelanda.
O sea, agarrá los Irlanda, agarrá los que están primero en los índices de libertad económica y seguí a eso, te va a ir bien. No tiene mayor misterio. Cuando vos estudiás la literatura del crecimiento, sacar a un país de la pobreza y convertirlo en próspero no es magia. ¿Cuál fue el Pero último? ¿sabes cuál Sí, es? a ver. Pero ¿sabes cuál es el trick? Se llama libertad. Y el problema es que la libertad conspira contra los políticos chorros. Conspira contra el Estado presente. Y entonces te venden esta ficción del Estado presente y ¿qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da el Estado? ¿Qué te da el Estado, supuestamente? ¿Salud? ¿Ya viste el desastre que hizo la pandemia? ¿Qué te da? ¿Seguridad? Digo, estamos todos aterrados y espantados y atónitos viendo, digamos, el desastre que pasa en Rosario. Sí. Donde vos en realidad, digamos, o sea, ¿qué hicieron? Convirtieron el país en un baño de sangre. ¿Convirtió el país en un baño de sangre? Obvio. ¿Militares en Rosario? A ver, vamos por partes. Argentina tiene todo el sistema podrido. Está todo podrido el sistema. Está todo podrido. Es decir, ¿por qué está podrido? Nosotros en nuestro equipo de seguridad, ¿qué estamos planeando? Planeando una reforma, por ejemplo, de la Ley de Defensa Nacional. Una reforma, ¿sí?, de la Ley de Seguridad Interior. Una reforma, ¿sí?, del sistema de inteligencia, una reforma de la justicia, donde, ¿me entendés?, el que la hace la paga, ¿sí? Digamos, o sea, y eso tiene que ver con la justicia, tiene que ver con, por ejemplo, lo que tiene que ver con la represión del delito, con lo que tiene que ver con las cárceles, porque no es solamente esto. Es decir, en el fondo, digo, que el que la hace la paga, ¿sí? Y no solo eso, Esteban, sino que además nosotros trabajamos por una nueva, digamos, una nueva doctrina de seguridad. Una nueva doctrina de seguridad. Claro, una nueva doctrina de seguridad que barra con las ideas zafaronianas, ¿sí? Mira, ¿sabes qué? Lo vamos a poner simple. A ver. ¿Sabes qué? Que la gente entienda, ¿sí?, que los señores de verde, de azul y de blanco están para cuidar al país. Y que los de azul de gorra, esos son los buenos. Y que los que se tapan la cara y llevan palos son los malos. Y con lo que llevan ¿Y sabes qué? Y que la víctima es la víctima y el victimario es el victimario. Es decir, y el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Esas ideas que Zaffaroni impulsó tanto y acá lo festejaron tanto, ¿sí? Esas son las ideas que, por ejemplo, en Nueva York se empezaron a aplicar a mediados de la década del 60. Para la década del 80 era un baño de sangre en Nueva York. Era la ciudad más peligrosa del mundo. ¿Y llegó quién? Giuliani. Giuliani. ¿Y aplicó qué? La teoría desarrollada por Gary Becker. Sí. Sí, a partir de un paper de 1968 que se llama Crimen y Castigo. ¿Sí? Y a partir de ahí arranca toda una rama de la economía que se llama análisis económico del derecho. Uno de los motivos por los cuales le dieron el premio Nobel a Gary Becker. ¿El ejército, sí o no? Porque hablaste de una ley de reforma. Cuando vos ves lo que pasa en Rosario, estás tentado a mandar las Fuerzas Armadas, sin lugar a dudas. Pero ¿cuál es el problema? Primero, que en los casos de México y Colombia no está claro que haya funcionado. Primer punto. Segundo punto. Ojo, porque acorde a la Convención de Ginebra, tiene que ser un conflicto de semejante violencia tal que sea considerada que las fuerzas están equiparadas. Porque si no... Es muy buena esta explicación. No es mía, es de una señora que está ahí que es brillante, que es mi compañera de bancada, que es una mujer brillante y que además la recontra tiene bien puesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, ¿cuál es el problema? Vos vas a mandar las Fuerzas Armadas y después los políticos agarran y se desentienden y terminan todos presos. Pero me estás jodiendo. Entonces, si vos no reformás todo el sistema, tenés el problema. Entonces, y ya no es una, digamos, o sea, y esto requiere además de la acción de la política. Por eso te estoy diciendo que nosotros vamos a impulsar una nueva doctrina de seguridad, que es los señores de azul que usan gorra son lo bueno, y los otros, los del palo, los que cortan la calle, los que se tapan la cara, todo eso, esos son los malos. ¿Todo lo que se tapa en la cara son malos? Y si se tapan la cara, algo están ocultando. Salvo, digamos, cuando nos obligaron por la pandemia. O sea, el ejército con estas condiciones no. Pero, a ver, digamos, o sea, vos vas a mandar el ejército... Con estas condiciones no. Y con estas condiciones, ¿sabés qué va a terminar? Los van a terminar metiendo presos por delito de lesa humanidad.
Vos sabés que... Digo, al margen de que los mandás regalados. si vos fueses un político convencional y un tipo, qué sé yo, que... Bueno, digo... Sí, dirías el ejército sí. No, digo, Porque además sería más cómodo con probablemente tu votante. No, pero de vuelta... Estás diciendo lo que pensaban. Pero de vuelta, digo, no te puedo proponer una solución que es inviable. Si vos no modificás el sistema político, si vos no modificás, de vuelta, la ley de defensa nacional, la ley de seguridad interior, la ley de inteligencia, ¿qué lo vas a mandar? Para que después los metan preso. Entonces, vos necesitas un conjunto de reformas. O sea, vos podrías hoy tener los argumentos para que ingresen las Fuerzas Armadas. Sí. Porque en realidad todo el tema de la droga está vinculado a la izquierda internacional que se te mete adentro de tu país para dinamitarte el país y que avances hacia soluciones de izquierda. O sea que tenés una forma de buscarlo, pero el problema es, para hacer eso... ¿Vos decís que el narcotráfico está vinculado con la izquierda? Obvio. ¿Sí? Obvio, claro. ¿Seguro? Sí, porque va a minar las bases de la sociedad. Digo, con la gente de izquierda no tienen problema. ¿Por ejemplo? Agarra cualquier país de izquierda de la región. Cuando están los de izquierda no tienen problema. Será porque además le habilitan que entre para socavar las bases de la sociedad. ¿Perdimos en el narcotráfico, como dijo Aníbal Fernández, o no? Bueno, si él considera que perdió, que renuncie. No renunció todavía. Bueno, debería hacerlo. ¿No? Digo, o sea... Sí, a ver, vas a dar la batalla con la inflación, te está ganando 6-0, quedan 3 minutos, andate, ¿no? Digo, en esa lógica es algo que hablaste, que hablaste muchas veces. La sociedad rosarina, por ejemplo, que se habla tanto hoy, pero podía mencionar un distrito. Pero comprendés que yo acabo de dar las condiciones para que actúen las Fuerzas Armadas. Te comprendí perfectamente. Es que no lo podés hacer hoy. No tenés las condiciones legales para hacerlo. Y si lo hicieras... El remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad, porque con estos políticos de cuarta... Sí, ahora Javier, vos muchas veces hablaste de la... Sí. A ver, con los políticos que te contestan, con el focus group, hoy te dicen blanco, mañana de negro, o sea, un día están a favor del aborto, otro día están a favor de la dovida. Sí, ¿consultás focus group o no? No. No, ninguno. Hay dos formas de trabajar en política. Sí. Están los chatos carentes de pensamiento que agarran y miran el focus group y quieren satisfacer lo que... O sea, vienen y te dicen lo que querés escuchar. Sí. Y vos no decís lo que querés escuchar. Yo tomo la realidad, porque la realidad es un... O sea, si eso no está fraguado, no está dibujado, o sea, eso te tiene que mostrar cuál es la temperatura y el humor de la sociedad. Y vos lo que haces es proponerle una salida. Es decir, yo, digamos, o sea, de vuelta, cuando yo... Vos fíjate esto, cuando nosotros hacemos la presentación de nuestro programa económico en Córdoba, es un programa de 35 años. Es decir, es algo que me excede a mí. Para gobernar 35 años. No, es un proceso de la convergencia dura 35 años. O sea, eso sale de la teoría del crecimiento, se llama convergencia. Sí. Argentina, en la situación que está actual, podría alcanzar a Estados Unidos en 35 años. Si vos hacés las reformas pro mercado. Ahora, si yo contestara acorde a lo que dice un focus group, entonces a mí se me conocería como socialista, no como liberal. Ahora, ¿Me comprendés? Sí, y cuando yo empecé, yo venía a esta casa orgullosamente a un programa que se llamaba Intratables y eran 15 defendiendo ideas socialistas y yo era yo solo defendiendo el liberalismo. Sí. ¿Me entendés? Y después me decían, grita. Y se tenía 5 kirchneristas hablando arriba mío. ¿Cómo querés que haga? ¿Gritas menos ahora o no? Y grito menos porque ahora, digamos, o sea, vengo a mano a mano. Sí, sos calentón igual, ¿o no? No soy calentón, yo soy un tipo apasionado. Es verdad. ¿Estuviste cómodo, Javier? Pero por supuesto, la pasé fenómeno. Gracias, Javier, querido, por haber venido. Gracias por tu honestidad intelectual. Más allá que en todo no estemos de acuerdo, gracias por tu honestidad intelectual. Pero de vuelta, te voy a decir algo. Para uno que le gusta toda la homogeneidad. Si todos pensamos igual, no piensa ninguno. Todos pensamos poco. O sea, y si somos todos iguales, esos sistemas se llaman comunismo. ¿Sabes qué? Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además hay un pequeño detalle. Se cargaron con la vida de 150 millones de seres humanos. Con lo cual tengan cuidado con ese que no quiere grieta, que seamos todos iguales. Qué aburrido que no sería que todos pensar igual, ¿no? Qué aburrido. Sería una inmundicia. Sí. Sería como, ¿te imaginas? Sería como que charles todos los días con el espejo. Gracias, Javier, por haber venido. Gracias Esteban. Javier Milei.